Bienvenidas y bienvenidos al webinar de hoy, que es ¿qué tipo de actividades y recursos puedo utilizar en mi aula? Nada, para presentar el webinar de hoy, lo primero que vamos a hacer es conocer el equipo de Aula Planeta en Madrid 5E. Yo soy Laura, asesora pedagógica del área de la Comunidad de Madrid. También por el chat estará mi compañero David Romero, también asesor pedagógico del área de la Comunidad de Madrid, y Cristina Esteve, responsable de formación. Para poder ver los demás webinars que tenemos, que hemos hecho semanas pasadas o incluso que realizaremos las siguientes semanas, os recomendamos que podáis asistir o entrar a nuestro canal de YouTube para poder verlos tanto en diferido como los próximos que veréis. Por otro lado, deciros que desde Aula Planeta queremos brindaros la ayuda que necesitéis en el momento en el que le necesitéis, y por eso mi compañero David os va a enviar un enlace por el chat de la sesión con un Google Site al que podréis acceder con ayuda contextualizada sobre los tipos de webinars que vais a ver, sobre el tipo de material que Aula Planeta pone a disposición en las aulas virtuales, etc. Además, os invitamos a que participéis en nuestro canal de Telegram, en el que ya más de 200 profesores de la Comunidad de Madrid son partícipes. En él lo que pretendemos es crear una comunidad, poder resolver todas vuestras dudas y estar siempre al tanto de las últimas novedades. Por otro lado, también tenemos otras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, en las que os aconsejamos que nos sigáis, participéis en ellas y, como no, podéis estar al tanto de las últimas novedades de Aula Planeta en el proyecto Madrid 5E. ¿Qué es Aula Planeta en Madrid 5E? Bueno, como veníamos diciendo, el proyecto Madrid 5E es una contratación que ha hecho la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para dotar de contenidos digitales las aulas virtuales de Educamadrid. Aula Planeta es la encargada de hacer esa dotación de contenidos y recursos que van desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Pero no solamente ofrece esa dotación de contenidos digitales, sino que también ha propuesto un plan de webinars encaminados hacia el profesorado para que podáis seguir formándose y descubriendo todo lo que Aula Planeta os ofrece. Además, también ofrecemos asesoramiento y acompañamiento centro a centro, para que si en algún momento queréis formación personalizada que se ajuste a todas vuestras necesidades, podáis contactar con nosotros y recibirla. Ahora mi compañero David os va a dejar por el chat también un enlace para que podáis solicitar dicha información y que nosotros nos pongamos en contacto con vosotros. Y sin más dilación, vamos a ver directamente el contenido de la sesión de hoy. Un segundo, que voy a él. Aquí estamos. Como veníamos diciendo, el webinar de hoy es ¿qué tipo de actividades y recursos puedo utilizar en mi aula virtual? El objetivo de este webinar es que podáis conocer en profundidad todos los recursos que Aula Planeta ha puesto a disposición de las aulas virtuales. Algo que ya hemos repetido en diferentes webinars y que me gustaría simplemente comentar muy por encima es que para poder acceder a los contenidos de Aula Planeta, lo primero que tenemos que hacer es añadir los dos bloques que veis aquí en pantalla al aula virtual. El bloque Banco de Contenidos de Aula Planeta es el que tiene todo el contenido enciclopédico del Grupo Planeta y que es una web interactiva para que tanto el alumnado como el profesorado puedan acceder a ella. Es segura, que tiene información contrastada y además sin distractores para que nuestro alumnado pueda trabajar de manera más eficaz. Y por otro lado tenemos el material curricular en este bloque repositorio donde podréis acceder a él y añadir asignaturas, unidades o recursos sueltos. Así que vamos a ver qué tipos de recursos podemos encontrar. Como bien decíamos, podemos añadir asignaturas, unidades o recursos. Vamos a empezar por añadir recursos. ¿Qué es esto de los recursos? Los recursos son ejercicios pequeñitos o interactivos, expositivos, etcétera, que podemos utilizar para trabajar en nuestro aula con nuestro alumnado, ¿vale? Así que, lo primero de todo, vamos a analizar qué tipos de recursos tenemos en Aula Planeta. Para empezar, como bien decíamos, Aula Planeta tiene una serie de recursos expositivos, tal y como vemos aquí, que pueden ser enlaces, secuencias de imágenes, vídeos, animaciones e incluso mapas conceptuales. Si accedemos a enlaces, por ejemplo, podremos ver que Aula Planeta nos propone diferentes enlaces para acceder y trabajar las actividades económicas y el territorio. A través de estos enlaces podremos trabajarlos en el aula, en grupo grande, proyectándolo para seguir investigando sobre el tema en cuestión. Como podemos ver, estos recursos expositivos sirven para que los proyectemos en el aula y podamos trabajar el inicio
de esos temas o incluso profundizar en ciertos temas. Vamos a ver también las características que tienen las secuencias de imágenes. Las secuencias de imágenes, como bien indica aquí, lo primero que tenemos son diferentes imágenes en una web interactiva que presionando el botón nos van enseñando la imagen en cuestión y nos va diciendo una característica o qué es o incluso una definición de la misma. Por otro lado, si vamos bajando de esa página, lo primero que nos vamos a encontrar es la ficha del alumno. ¿Qué es esto de la ficha del alumno? La ficha del alumno recoge toda la información relacionada con la secuencia de imágenes que acabamos de ver más arriba y que el alumno necesita saber, es decir, la teoría que el alumno aprende con esa secuencia de imágenes. Como profesores, también debajo de la ficha del alumno encontraremos la ficha del profesor. En la ficha del profesor lo que se nos propone es una propuesta para trabajar esa secuencia de imágenes, ese recurso expositivo en el aula, con el objetivo que persigue y la propuesta antes del visionado de las imágenes, que como veis son preguntas para que nuestro alumnado empiece a pensar y realice esa activación del aprendizaje durante el visionado y después del visionado, junto con otros enlaces para ampliar todo esto que se ha estado viendo en el aula. Además, también tenemos una relación de competencias, cómo utilizar este recurso y la duración del mismo. Como ya sabemos, esta duración siempre será aproximada. Lo mismo pasa con el resto de recursos expositivos que tenemos aquí. Si, por ejemplo, entramos en el mapa conceptual, vamos a entrar en el mapa conceptual porque es un poquito más diferente al resto, podremos ver cómo tenemos un mapa conceptual interactivo, igual que la secuencia de imágenes, en el que podremos ir desplegando las diferentes opciones para ir trabajando con nuestro alumnado todo el tema de los números enteros o el tema que estemos trabajando con ellos. Lo bueno que tiene este mapa es que se puede hacer mudo para repasar con ellos una vez que ya se haya visto la unidad entera o incluso al inicio de la unidad para descubrir qué es lo que saben, para descubrir esos conocimientos previos que el alumnado tiene. Si queremos que el mapa deje de ser mudo o que se vaya autocompletando según el alumnado vaya acertando o no, simplemente tendremos que ir pinchando en mostrar. Y podremos de esta manera ir sacando todo el mapa y trabajarlo a nivel de aula. Una vez que ya hemos visto los recursos expositivos que tenemos a nuestra disposición en Aula Planeta, que a modo de resumen tenemos enlaces que nos llevan a otras web para profundizar más en el tema, secuencias de imágenes, vídeos y animaciones que nos ayudan a profundizar en ese tema y a trabajarlo de manera expositiva y mapas conceptuales para ver los conocimientos previos o los conocimientos que han adquirido al finalizar todo el temario. Por otro lado, también tenemos actividades. Las actividades tienen como objetivo que nuestro alumnado practique con ellas, interiorice todo lo que han aprendido, ¿vale? Y le den como ese sentido que tiene todo lo que se ha visto en el aula. Estas actividades serán corregibles, ¿vale? Y el alumnado podrá obtener una nota de ellas. En las actividades nos encontramos tres tipos de actividades diferentes, de respuesta cerrada y autocorregibles, es decir, vamos a entrar a una de ellas para que veáis a qué me refiero. Las de respuesta cerrada y autocorregibles son actividades muy variadas, que pueden ser como esta en el que hay que rellenar diferentes espacios. El alumnado tendrá que escribir, como habéis visto, y una vez que haya terminado de escribir todo lo que piense que tenía que escribir, tendrá que darle al botón de corregir. Nos sale una verificación de si de verdad queremos corregir esa actividad. Si pulsamos sobre aceptar, al alumnado le dará un feedback automático, es decir, esta actividad se va a corregir automáticamente cuando le demos a enviar. De esta manera sabrá cuánto ha acertado, cuánto ha fallado y qué nota va a obtener en función de lo que haya contestado. Además, es una actividad en la que podrá ver la solución una vez realizada y podrá reintentarla tantas veces como quiera. Muy importante, la única nota que se queda guardada es la primera que les haya dado, no el resto de los intentos. El resto de los intentos está para que compruebe si por fin lo ha entendido, ha aprendido, etc. Además de las actividades autocorregibles que hemos visto, también tenemos otras actividades que son actividades abiertas y de corrección manual. Vamos a acceder a una de ellas para que podáis ver también a qué nos referimos con abiertas y de corrección manual.
En estas actividades se le planteará al alumnado una serie de preguntas que deberá responder. Como veis, podrá extenderse y responder y crear su respuesta, una respuesta más elaborada, y una vez que haya respondido a todas, podrá darle a enviar. En este caso no va a obtener un feedback automático, sino que el profesorado, desde el libro de calificaciones, no voy a entrar ahora, pero os voy a mostrar dónde está, desde el libro de calificaciones tendrá que acceder, revisar el intento y ponerle una nota al alumnado. Por otro lado, también tenemos actividades de competencias. Estas actividades suelen ser de entrega de fichero, es decir, actividades en las que se le va a requerir al alumnado crear un producto final y que luego le adjunte al profesorado ese producto final o una reflexión del mismo. Vamos a acceder a ellos para que podamos ver cómo son. La mayoría de estas actividades competenciales están elaboradas de esta manera. Primero se hace una presentación en el que se les cuenta de qué va a ir la actividad y el objetivo que persigue. Y por otro lado, una tarea. En la tarea se va a poner siempre el material que vayan a necesitar, el procedimiento que tienen que seguir y, por último, el producto final que deben entregar. Estas actividades competenciales suelen ir muy ligadas a actividades de laboratorio, es decir, actividades en las que tendrán que investigar, actividades manuales en las que tendrán que crear algo. Lo que sí es que siempre se les suele pedir una pequeña reflexión. Como vemos aquí, no hay espacio para poder entregar dicho producto final. Por eso, como podéis ver en el aula virtual, lo que os recomendamos es que desde el propio aula virtual creéis una tarea para que el alumnado, una vez que ya haya visto qué es lo que tiene que hacer y haya realizado la tarea, pueda entregar el fichero a esa tarea. Una vez que ya hemos visto todos los tipos de actividades que encontramos, que a modo de resumen tenemos actividades de respuesta cerrada, actividades de respuesta abierta y actividades de entrega de fichero o producto final, vamos a ver los recursos de evaluación que Aula Planeta pone a nuestra disposición, tal y como tenemos aquí. Los recursos de evaluación que podemos encontrar en Aula Planeta son exámenes o generadores de exámenes. Vamos a entrar en uno para que podamos ver de qué trata. Los exámenes suelen fusionar tanto respuestas tipo test como respuestas abiertas. Como podemos ver, tenemos diferentes preguntas en las que se suelen ligar a imágenes, se suelen ligar a textos, se suele ligar incluso a vídeos, audios, etcétera, en el que el alumnado tendrá que detenerse en el visionado de los mismos para luego relacionar la pregunta con la imagen, texto, vídeo y la respuesta en cuestión. En este caso, este examen tiene 17 preguntas, hay otros exámenes que tienen 10, otros que tienen más de 50 si es un generador de examen y como veis las preguntas son múltiples, variadas y cambian de forma para que el alumnado demuestre todos los conocimientos que tiene y todas las habilidades que ha conseguido. Una vez que termina de completar el examen, pulsa sobre corregir, le aparece el mensaje de verificación y pulsa sobre continuar. De esta manera, como podemos ver, en este tipo de exámenes también va a tener un feedback automático, es decir, es autocorregible, ¿vale? Una vez que el alumnado lo termine, sabrá qué nota ha sacado, si ha aprobado, si ha conseguido superar el examen e incluso podrá realizar diversos intentos para seguir practicando. Igualmente, aunque el examen sea autocorregible, el profesorado tendrá acceso a la nota y a las respuestas del alumnado. Por otro lado, tenemos actividades de autoevaluación. Como muy bien indica aquí, las autoevaluaciones son actividades para evaluar los conocimientos del alumnado sobre el tema de la hidrosfera. ¿Qué diferencia hay entre un examen y una autoevaluación? Por ejemplo, las autoevaluaciones suelen tener siempre 10 preguntas y sirven para evaluar pequeños temas dentro de una misma unidad. Es decir, si yo estoy trabajando los números enteros, puede que trabaje la suma de números enteros y la resta de números enteros. Pues entonces tendré una autoevaluación que esté relacionada con la suma de ellos, por ejemplo, para que el alumnado pueda practicar todos estos contenidos que ha ido viendo para luego ya poder examinarse de manera oficial a través del examen que hemos mostrado anteriormente. Ahora que ya sabemos los recursos generales que nos ofrece Aula Planeta para todas las asignaturas, vamos a ver recursos específicos por materia. En este caso vamos a empezar por lengua castellana y literatura.
Como podéis observar, hay recursos que son específicos de lengua castellana y literatura. En primer lugar, tenemos el reto. ¿Qué son los retos? Vamos a acceder a él para poder ver en qué consisten los retos. Lo primero que debemos saber es que los retos lo que hacen es plantear una incógnita, una pregunta a nuestro alumnado para que empiece ese proceso de pensamiento y de indagación. Se le plantea la pregunta, que es ¿quieres echarte unas risas?, junto con una imagen, y después un atrévete con el reto. En este atrévete con el reto, lo que se hace, por ejemplo, es proponerles un vídeo sobre chistes sobre los catalanes y después, al aceptar el reto, se les pide que busquen expresiones propias de cada región. Es decir, los retos suelen ser un trabajo de indagación y de investigación por parte del alumnado, para que de esta manera puedan introducirse en el tema en cuestión que se está viendo. Por ello, los retos siempre solemos recomendar que se trabajen al inicio de cada unidad de lengua castellana y literatura. Para empezar una unidad sobre, por ejemplo, el diálogo, siempre se va a presentar un reto, el alumno se introducirá en el tema y luego ya podrá profundizar a través de todas las demás actividades propuestas. Por otro lado, tenemos diferentes actividades que trabajan todas las esferas de la lengua castellana y la literatura. Por ejemplo, la comprensión de textos, la comprensión oral y la literatura comparada. Es decir, a través de estas actividades específicas de lengua, el alumnado trabajará tanto la comprensión lectora como la comprensión oral, como la expresión escrita y la comprensión y la expresión hablada, al igual que trabajará diferentes aspectos de la literatura. Vamos a entrar, por ejemplo, en el recurso de comprensión oral para que podamos verlo. En este caso, como muy bien nos indica aquí, es un interactivo para ejercitar esa comprensión oral mientras se practica la comunicación oral y escrita. Como podemos observar en este interactivo, primero se nos plantea un vídeo. Creo que no vais a poder escuchar el sonido porque no lo he compartido, pero no es importante en este caso. Sí, sí que se oye. ¿Se oye, David? Sí, sí que se oye. Ah, vale, genial. Pues como podéis ver, se presenta un pequeño vídeo, ¿vale? Que puede ser bastante alucinante, por decirlo así, para nuestro alumnado, y se presentan diferentes tareas en relación a este vídeo. Primero, la comprensión. Y ahí se le lanzan diferentes preguntas como con quién comparten juegos este niño y esta niña, quién es mayor, el niño o los dos guepardos, etcétera. Y una vez que han resuelto todas estas preguntas de comprensión, se pasa al léxico. En el léxico se trabajarán aquellas palabras, por ejemplo, que se hayan visto en el vídeo para que ellos indaguen en el significado de cada una de ellas o para que vean cómo se pueden emplear. Y por último, siempre tendrán una actividad de investigación. Esta actividad de investigación se les planteará, como siempre, una pregunta. Siento si soy muy repetitiva con las preguntas, pero una de las bases metodológicas que queremos transmitir desde Aula Planeta es que el alumnado aprenda a cuestionar y a través de ese cuestionamiento construya su propio aprendizaje. Es por ello que vais a ver que muchísimos de los materiales están elaborados a través de preguntas. En este apartado de investigación, se le propondrá al alumnado que investigue sobre el tema que se está tratando e incluso posibles páginas web a consultar para poder indagar mucho más. Como anteriormente habíamos visto, este interactivo tendrá la ficha del alumno con todo lo que debe aprender el alumno y una ficha de profesor con la propuesta, con el objetivo y con incluso material para después del visionado. El resto de interactivos que tenemos aquí de comprensión de texto y de la literatura comparada son muy similares. Como no hemos visto nada de literatura, voy a entrar en él para que podáis echarle un vistazo. En este caso, vamos a hablar de los piratas y al ser un interactivo ya sabemos que podremos movernos por ellos, que tendremos varias opciones. Se nos plantea un texto y además de ese texto y de esa imagen, un práctica. Y aquí tendremos que ir contestando lo que pensemos que es la respuesta a esa pregunta. Si no nos acordamos de algo, podremos volver al fragmento para poder repasarlo y luego validar la pregunta. Al ser un interactivo es muy interesante porque se puede trabajar tanto a nivel de aula proyectándolo en la pizarra o incluso
ponerlo en el aula virtual para que nuestro alumnado trabaje con él. Ahora que ya sabemos los tipos de recursos que tenemos en lengua castellana y literatura, vamos a ver qué tipos de recursos podemos encontrar en matemáticas. Antes de ello, me gustaría saber, David, si hay alguna pregunta que hayan hecho. Bueno, ha habido un par de preguntas, pero han quedado contestadas por el chat, así que... Vale, perfecto, genial. Ya sabéis que si en algún momento tenéis alguna pregunta, podréis preguntarla por el chat y la responderemos o vía chat o si no en alto. Continuemos con los recursos específicos para matemáticas. Los recursos específicos para matemáticas, primero empezamos siempre por un reto. Este reto es prácticamente igual al reto que hemos visto a través de lengua. Es un reto que tiene como objetivo introducir al alumnado en esa materia. ¿Y cómo lo introducimos? Pues a través de esa pequeña investigación e indagación. Como veíamos anteriormente con lengua, en matemáticas pasa exactamente lo mismo. Se le plantea una pregunta junto con una imagen. Después de haber visto esa pregunta y de haber analizado la imagen, pulsamos en Atrévete con el reto, se nos propone un vídeo para que podamos visualizarlo con el alumnado y luego para trabajar en grupo un pequeño trabajo en el que tengan que crear una encuesta o tengan que crear cualquier otra cosa. En este caso es una encuesta, pero puede ser un trabajo de investigación, puede ser una manualidad, etcétera, ¿vale? Como veis, el reto para matemáticas es muy parecido al reto para lengua, lo único que la temática pues diferirá mucho, ya que en este caso estamos en matemáticas. Otro recurso muy interesante que tienen las matemáticas son los problemas. Al igual que en lengua y literatura teníamos ejercicios destinados a la comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral, expresión escrita, etc., en matemáticas tenemos los problemas. En todas las unidades didácticas de matemáticas vais a encontrar 5 problemas para que el alumnado pueda realizarlos. ¿Cómo están estructurados estos problemas? Lo primero de todo es que se plantea el enunciado del problema. Es un enunciado de un problema matemático normal y corriente. En este caso, como vemos, se puede hacer tanto a nivel individual, el alumnado él solo desde su aula virtual, tanto en grupo, que también puede ser un ejercicio muy interesante para introducirlos en el trabajo colaborativo, e incluso, como tenemos 5, podemos trabajar algunos a nivel grupal de todo el aula y luego a nivel individual. Para ayudar al alumnado a resolver este tipo de problemas, además van a tener diferentes pistas. Según vayan avanzando, podrán ir dándole a cada una de las pistas y les irán ayudando a resolver ese ejercicio. Cuanto más practiquen, menos necesitarán entrar en dichas pistas. Una vez que ya hemos visto los recursos específicos que tenemos de matemáticas, vamos a ver los recursos específicos que tenemos de ciencias sociales y ciencias naturales. En este caso, hemos escogido uno de cada una de las ciencias, ¿vale? También podríamos hablar de ciencias de biología, de física y química, etcétera, pero hemos recogido, como todos tienen los mismos recursos específicos, hemos escogido estos 2 para poder simplificarlos. Por un lado, tenemos interactivos que pueden ser, por ejemplo, de mapas, como vemos aquí, en el que son ejercicios muy interesantes para que el alumnado conozca geográficamente todo lo que el planeta Tierra nos ofrece. Estos mapas, al ser interactivos, lo que podremos ir haciendo con ellos es ir descubriendo las zonas que tienen. Como podemos ver, al ser un interactivo, también tendremos la ficha del alumno con todo lo que el alumno debería aprender de estos recursos y, por último, una ficha del profesor con el objetivo que persigue y las propuestas para antes del visionado, durante y después. Además, tenemos diferentes documentos asociados a este tipo de interactivos, como son los mares y costas de España o los mares y costas de España, que sería un mapa absolutamente mudo. Vamos a ver si podemos entrar en uno de ellos para poder mostrarlo. En este caso, esto sería un documento en PDF que podríamos imprimir para dárselo al alumnado y que pueda trabajar en papel sobre el mapa, que puede identificar los mares y las costas de España en este caso, o incluso cualquier otra cosa que estemos trabajando con este tipo de mapas. Además, también tenemos interactivos de laboratorio, como os decía antes, que lo que van a hacer es que nuestro alumnado haga un experimento. Si estamos trabajando la electricidad o si estamos trabajando los imanes con ellos, pues se les pueden proponer diferentes experimentos para que vivan
para que vivan, para que experimenten y de esta manera construyan el aprendizaje. En este interactivo se le va a decir primero los materiales que necesitan y por último qué es lo que tienen que hacer con este material paso a paso para que puedan desarrollar el experimento. Estos experimentos también son muy interesantes si los queremos hacer a nivel grupal para que entre ellos trabajen de manera colaborativa. Lo interesante de esto es que nos va a permitir que trabajen desde realidades próximas y que construyan el aprendizaje a través de la experimentación. De esta manera conseguiremos que sean aprendizajes significativos para nuestro alumnado. Ahora que ya sabemos recursos específicos que tenemos de ciencias sociales y ciencias naturales, vamos a adentrarnos en el mundo de las lenguas extranjeras. Primero inglés y por último francés. En inglés pasa algo parecido a lo que nos pasaba con lengua. Tenemos actividades específicas que nos van a permitir trabajar todas las dimensiones de la lengua inglesa, desde la pronunciación, fonética, vocabulario e incluso actividades muy divertidas para ellos como puede ser un ahorcado. De esta manera van a practicar cómo hablar, cómo entender palabras típicas que usar en el momento en el que estén hablando o escribiendo e incluso cómo escribir en inglés. Vamos a ver, por ejemplo, el ejercicio de pronunciación para que veamos cómo se plantean. Los ejercicios de pronunciación pueden ser muy variados. Puede ser que se nos plantee un vídeo, puede ser que se nos planteen diferentes audios cortitos. O incluso puede ser, como ocurre en este caso, que nos digan palabras y a la vez cómo pronunciarlas. Si queremos volver a escucharlas, simplemente tendremos que pulsar. Lo siento, me he equivocado. Esto es para silenciarlo o no silenciarlo. Laura, si queremos volver... Dime. Que ahora nos está escuchando. Mira arriba a ver si puedes cambiar la configuración. Vale, un momento. No me sale. Bueno, no pasa nada. Vale, os digo un poquito lo que se escuchaba, ¿vale? Era un resumen de diferentes unidades, entonces cada vez que pasas de diapositiva te sale una palabra y lo que se oye es el sonido de esa palabra con su correcta pronunciación, en este caso, yesterday. De esta manera podríamos ir trabajando la pronunciación con ellos de diferentes palabras o incluso de frases como podemos ver aquí. De esta manera podríamos trabajar la pronunciación con nuestro alumnado. Además, siempre tendríamos nuestra ficha del alumno donde se nos pondría el material que se ha trabajado en ese interactivo, además de la ficha del profesorado con la propuesta didáctica. También voy a entrar en el ejercicio de Handman porque solamente los ejercicios de inglés tienen, la asignatura de inglés tiene este tipo de ejercicios y aunque sea una actividad autocorregible de las que habíamos visto antes es especial porque no deja de ser un ahorcado. En este caso, como vemos, se le planteará al alumnado, por ejemplo, una frase en la que falta una palabra o varias palabras y tendrán que rellenarlas. Este ejercicio es un ejercicio muy divertido para hacerlo en grupo o incluso en clase. Tendrán que ir eligiendo y según vayan fallando, irá apareciendo el ahorcado. Quiero eliminar para que veáis qué pasa. En el momento en el que completan la persona, ya no te deja seleccionar más letras y tendrías que pasar al siguiente. Así hasta ver cuántas palabras son capaces de averiguar en este ahorcado. Por otro lado, en cuanto a las actividades específicas de francés, comentar que francés es una asignatura un poco o un tanto especial, ¿vale? Francés sigue la taxonomía de Bloom y la rueda del aprendizaje. Por este motivo, en francés no vais a encontrar actividades como en el resto de las asignaturas, sino que las actividades van a estar organizadas a través de un exploré, un apliqué y una autoevaluación. Entre ellas va a haber muchas más, pero entre ellas siempre van a tener esa organización. Siempre van a empezar cuestionándose, lanzando preguntas a nuestro alumnado. Después de esas preguntas de cuestionamiento se va a ir al
Explore, para que nuestro alumnado explore sobre eso que se ha cuestionado. Y por último, van a ir a un Apliqué, a aplicar todo eso que has explorado y todo eso que te has cuestionado. Una vez que hayan resuelto todas esas incógnitas que les planteamos, pueden ir a la autoevaluación para ver qué han aprendido o qué les falta por aprender. Vamos a entrar, por ejemplo, en Apliqué para poder verlo. Aquí lo tenemos. Como vemos, se nos plantea un reto, ¿vale? Lo primero que tenemos, como vemos aquí, es como un acercamiento a la realidad del alumno, ¿vale? Y se le plantea, pues, algo cotidiano para él. Una vez que ya lo han visto, se les dice que realicen o qué material van a tener que utilizar para realizar eso que se les está pidiendo, ¿vale? Entonces les dice, oye, recuerda cómo se saluda y recuerda, ¿no?, todo esto que has aprendido a lo largo de todas estas cuestiones que te lanzamos anteriormente. Y por último, cómo proceder. Es decir, ahora que ya sabes sobre qué es lo que tienes que trabajar y cómo lo tienes que trabajar, te digo qué procedimiento tienes que seguir para poder realizar esta actividad, esta práctica, ¿vale? Además, muchas veces van a tener, como podéis ver aquí, enlaces que os pueden llevar a diferentes diccionarios. A mí no me ha dejado entrar ahora mismo porque no estoy matriculada en la asignatura de francés. Si estuviese matriculada, sí que podría acceder a este diccionario. Si entramos en Explore, dadle un segundo que cargue, podremos ver cómo desde el Explore vamos a trabajar todas las dimensiones de la lengua francesa. Primero una lectura, vocabulario, pronunciación, gramática y luego ese apartado de Explore en el que vamos a lanzarles diferentes preguntas de todo esto que hayan visto. En la lectura, en la pronunciación, que enseña cómo se pronunciaría y cómo se escribiría dicha pronunciación e incluso nos da la opción de poder escucharlo. Nos presenta la gramática que debe aprender e incluso el vocabulario. Como veis, francés se trabaja igual que las diferentes o que las otras asignaturas, lo único que está organizado de manera totalmente diferente, cumpliendo esa rueda del aprendizaje o de la activación del aprendizaje. Una vez que ya hemos visto todos los tipos de recursos exclusivos por cada materia, voy a hacer un pequeño resumen y pasaremos a ver lo siguiente. En lengua castellana lo que tenemos es un reto y además diferentes actividades que promueven trabajar todas las dimensiones de la lengua castellana y la literatura. En matemáticas también tendremos ese reto y además tendremos 5 problemas con los que trabajar todas esas competencias matemáticas con nuestro alumnado. En la rama de ciencias sociales y ciencias naturales no tenemos como tal esas actividades tan específicas, pero sí actividades muy interactivas como laboratorios y experimentos y diferentes mapas que pueden ser mudos para que nuestro alumnado practique con ellos. Por otro lado, en inglés tendremos un montón de actividades para trabajar todas las dimensiones de la lengua, que van desde actividades autocorregibles, actividades con audios para pronunciar, para la fonética e incluso actividades divertidas como un ahorcado para gamificar nuestra aula. Y por último tenemos francés, en el que podemos encontrar que las actividades están siempre propuestas siguiendo la rueda de la activación del aprendizaje y la taxonomía de Bloom. Desde cuestionarse hasta explorar, aplicar y, por último, una autoevaluación. David, ¿hay alguna pregunta de esto? No, el chat está tranquilo. Genial. Pues ahora vamos a ver los tipos de secuencias didácticas, es decir, el entorno del profesorado. Como podemos observar, si recordáis al principio del webinar, os dije que a través del bloque de repositorio de Aula Planeta podríamos añadir asignaturas, unidades o recursos. Todo lo que hemos explicado ahora son recursos sueltos, es decir, interactivos, actividades, exámenes, etcétera, todo suelto. Pero también tenemos la posibilidad de añadir secuencias didácticas, es decir, secuencias para el profesorado en el que, ¿qué va a encontrar en ellas? En las secuencias didácticas, que son todas estas que tenemos aquí y que ahora veremos, el profesorado va a encontrar todos los recursos que hemos visto anteriormente, pero ordenados y secuenciados con un orden
lógico para trabajar unidades concretas. Por ejemplo, vamos a ver, en primer lugar, la de lengua castellana y literatura. Un segundo, vale. En lengua castellana y literatura, si accedemos a ella, podremos observar todos esos recursos de los que hablábamos anteriormente, que son todos estos de aquí. Como vemos, tenemos actividades, tenemos secuencias de imágenes, tenemos interactivos, todas organizadas y secuenciadas para que el profesorado pueda ver un hilo conductor entre todas las actividades. Y por último tendremos el mapa conceptual que vimos, una autoevaluación y un examen sobre aquello que estamos trabajando. Si accedemos a otro tipo de secuencias didácticas como matemáticas, vamos a encontrarnos que todas tienen la misma estructura. Todas tienen todos esos recursos que están relacionados con esa unidad que se está trabajando, secuenciados. En este caso estamos en primero de la ESO, las ecuaciones del primer grado. Todos estos recursos que vamos a encontrar aquí son recursos relacionados con las ecuaciones de primer grado. Lo bueno que tienen las secuencias didácticas es que el profesorado podrá encontrar una guía didáctica con objetivos competenciales y una estrategia didáctica para seguir en el aula y trabajar esta secuencia didáctica con su alumnado. También los recursos, como ya os he enseñado, y un mapa conceptual. Para acceder al mapa conceptual que os enseñé anteriormente, tenemos varios modos. O, mejor dicho, el mapa conceptual lo podemos encontrar en diferentes formatos. Este formato es uno de ellos, que es un formato en PDF, en el que, como podéis ver, el mapa conceptual no es interactivo, sino que viene ya resuelto. Este mapa conceptual lo podemos descargar, imprimir e incluso compartirlo con nuestros estudiantes para que al final de la asignatura o al principio tengan una estructura general de todo lo que han visto. Además, el profesorado podrá acceder al cuaderno de aprendizaje. Si queréis descubrir más sobre las secuencias didácticas o los cuadernos de aprendizaje, os recomendamos que podáis acceder a los webinars específicos de cada uno de ellos, tanto en nuestro canal de YouTube como en el calendario de webinars que mi compañero os habrá pasado. Pinchando simplemente en el enlace del nombre del webinar, podréis acceder para verlos en diferido. Una vez que ya sabemos cómo son las secuencias didácticas, simplemente comentar que toda secuencia didáctica tiene este mismo icono y comentar que es material exclusivo para el profesorado, es decir, material al que solamente el profesor va a tener acceso, los alumnos nunca van a tener acceso a él. ¿Cómo añadimos estos recursos? Bueno, como os he dicho, es material para el profesorado para poder trabajar todos los recursos y ver cómo están secuenciados, pero nuestro alumnado no tiene acceso a él. Por lo tanto, siempre vamos a poder añadir todos estos recursos o los que queramos a nuestro aula virtual haciendo clic en estos tres puntitos y pulsando en Añadir recurso a Moodle. Una vez que ya hemos visto las secuencias didácticas, es decir, el entorno del profesorado en el aula virtual desde Aula Planeta, vamos a ver otros tipos de propuestas didácticas que Aula Planeta os ofrece para que podáis trabajar en vuestro aula. ¿A qué nos referimos? Hemos visto que tenemos recursos sueltos que podemos trabajar en nuestro aula, pero también hemos visto que tenemos secuencias didácticas para trabajar con todos esos recursos organizados por temas. Pero en ninguno de ellos se nos ha propuesto un método para poder aplicarlos en el aula. Aula Planeta, ¿para qué? Para adaptarse a las necesidades de todo el profesorado, propone, además de todos esos recursos que hemos visto, propuestas metodológicas para que podáis cambiar el método en vuestras aulas. Una propuesta que es común a todas las asignaturas es la propuesta In-Class Online, la propuesta INON. Esta propuesta, voy a acceder ahora a ella para que la podamos ver, tiene como objetivo poder dar clases en un modo mixto, en un modo híbrido, es decir, en estas situaciones que estamos viviendo a día de hoy, en el que tenemos a lo mejor desdobles y algunos grupos de alumnado están trabajando en casa y otros están trabajando en el aula. Esta propuesta nos viene muy bien para poder hacer ese híbrido y que todo nuestro alumnado esté trabajando al mismo ritmo y las mismas cosas. Como veis, al acceder a la propuesta INON, se nos abre un documento en PDF. Pulsamos en Descargar archivo y lo que vamos a encontrar es una propuesta desarrollada que cumple la rueda de activación del aprendizaje, donde primero cuestionamos, luego investigamos, colaboramos, creamos, practicamos y por último evaluamos y autoevaluamos. En esta propuesta
no es otra cosa que simplemente una reorganización de los recursos que ya hemos visto anteriormente, ¿vale? En esta podréis acceder a ellos a través de estos enlaces que tiene el PDF, pero muy importante, si queremos que nuestro alumnado pueda acceder a dichos contenidos, lo que tendremos que hacer será colgarlos al aula virtual. La propuesta viene desarrollada al detalle. En Cuestionar vamos a tener todas las preguntas que queramos hacerle al alumnado para que empiece a trabajar, para que empiece a investigar. También tendremos recursos con los que el alumnado podrá empezar a investigar, colaborar, cómo hacer ese trabajo común, colaborativo, si estamos unos en clase y otros en aula, pues se ofrecen diferentes propuestas para que ello se pueda llevar a cabo. Luego, diferentes herramientas para poder crear sus propios materiales. Y por último, un segundo, la autoevaluación. Tendremos siempre recursos relacionados con la autoevaluación y la evaluación para que nuestro alumnado pueda evaluar sus conocimientos y para que nosotros como profesorado podamos evaluarlos también. Como veis, está todo súper detallado, está todo muy bien organizado para que no tengáis ningún problema a la hora de llevarlo a las aulas. Ahora que ya hemos visto la propuesta común a todas las asignaturas, que es la propuesta ENON, vamos a ver diferentes propuestas metodológicas que Aula Planeta pone a vuestra disposición en función de cada una de las asignaturas. En primer lugar, la propuesta metodológica de lengua castellana y literatura. Esta propuesta metodológica se llama interferencia. ¿Qué es esto de las interferencias? Como bien explica aquí, es un interactivo que lo que va a presentarnos siempre son diferentes conflictos, tanto lingüísticos, comunicativos, como incluso conflictos sociales, emocionales y relacionados con los valores. Nada más acceder a ella nos sale una pequeña animación y un error de sistema. Como decíamos, ha habido un problema comunicativo. Es un interactivo donde tendremos diferentes botones. En el primero de todos, que es el error de sistema, lo que se nos va a plantear siempre es ese conflicto. El conflicto puede venir dado a través de un vídeo, como en este caso, a través de una imagen, a través de un texto que tendremos que analizar junto con nuestro alumnado. No sé si ahora vais a escuchar o no, pero no es importante, no lo vamos a ver entero porque no tendríamos tiempo, pero para que veáis se nos van presentando un vídeo en el que hay algo, hay un conflicto o algo que puede generar un conflicto. Una vez que ya hemos hecho el visionado del vídeo, se nos plantea una manera de desencriptarlo. Para ello, se le plantea al alumnado una serie de preguntas, una serie de análisis sobre el vídeo y un pequeño trabajo en equipo, ¿no?, para ordenar las ideas, además de recursos relacionados. De esta manera, una vez que ya han intentado desencriptarlo o se han organizado en equipo para poder empezar a hacer esa desencriptación del problema, tendremos que trabajar dos tipos de áreas muy importantes en el aprendizaje. El hardware, que tiene que ver con los valores y las emociones. En este caso se plantea tanto un acelerador de valores, ¿vale?, junto con una escala de valores comunes para que ellos puedan ir identificándolos y trabajando aspectos más transversales, como una rueda de las emociones. De esta manera tendrán que desencriptar el error del sistema, tanto por los valores y emociones que pueden estar implícitos en ese vídeo, en ese conflicto que se ha puesto, como por un software que es el que trabaja todas las dimensiones de la lengua. En este caso tenemos la lingüística, los elementos de la comunicación, con diferentes elementos, unos de profundiza, otros de practica y otros de consolida. Todo esto que vemos aquí no dejan de ser todos los recursos que hemos visto anteriormente, pero reorganizados para hacer una propuesta metodológica diferente en el aula. Todos, como vemos, ahora estamos en gramática, antes estábamos en comprensión lectora, van a tener profundiza, práctica y consolida. Por último, una vez que ya han trabajado tanto el hardware como el software, tendrán que ir a la reconfiguración. En
En la reconfiguración, lo que se le va a plantear al alumnado será que creen un producto final con todo lo que han aprendido para dar solución a ese problema o ese conflicto que se había planteado en un primer momento. Además, por último, se acabará con una autoevaluación y una coevaluación del trabajo en equipo. Como podemos ver, las interferencias son recursos que se trabajan a nivel equipo y que sirven para trabajar toda una unidad en el aula. Además, ya hemos visto en lengua castellana y literatura con las interferencias, ahora vamos a ver las matemáticas. El recurso propuesto para matemáticas es un recurso un tanto especial. Al igual que en lengua castellana y literatura teníamos un recurso para trabajar toda la unidad, en matemáticas tenemos las matemáticas aplicadas, que son un recurso que lo que nos va a permitir es introducir una unidad y relacionarlo con el entorno próximo y la cotidianidad de nuestro alumnado. Vamos a acceder al recurso de matemáticas aplicadas para que podáis verlo. En este caso, siempre, las matemáticas aplicadas parten de un punto de partida, en el que se sitúa al alumnado en aquello que van a ver y en un problema, por decirlo así, común para ellos. Una vez que ya se ha hablado del punto de partida, se ha leído y se ha visto la imagen que se propone, el vídeo, el audio, etc., pasamos a un descubre. En este descubre se van a plantear siempre diferentes imágenes y todas estas imágenes van a ir relacionadas con preguntas para que ellos empiecen a pensar. Y una vez que ya lo han conseguido, viene el ahora te toca a ti. El ahora te toca a ti siempre va a ir relacionado a una pregunta inicial y a un producto final. Ese producto final puede ser una investigación escrita, puede ser una manualidad, puede ser una obra de arte, pero siempre va a estar estructurado por un objetivo, por los materiales que van a necesitar si es necesario que realicen algo con materiales y el procedimiento que deberán seguir junto con diferentes enlaces a otro tipo de documentación o información de ampliación. Como vemos, y por repetirlo una vez más, con las matemáticas aplicadas no vamos a trabajar toda la unidad, sino vamos a trabajar ese inicio de la unidad para que nuestro alumnado primero cree interés por esa unidad que vayan a ver y segundo relacione las matemáticas, algo que muchas veces parece muy abstracto, a su mundo común, a su entorno próximo. En este caso, por ejemplo, van a trabajar fenómenos virales. Ahora que ya hemos visto las matemáticas aplicadas y que sabemos que es una propuesta metodológica, pero para el inicio de cada una de las unidades, vamos a ver todo lo que nos ofrece la rama de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Ciencias Sociales y Ciencias Naturales es especial, por decirlo así, porque tiene dos propuestas metodológicas, ¿vale? En este caso, aquí estáis viendo el desafío, uno en español y otro en inglés. Ambos tienen la misma estructura. El desafío es parecido a las interferencias, es decir, son propuestas metodológicas que lo que van a hacer es reestructurar todos los recursos de una unidad para trabajar toda esa unidad entera a través del desafío. Los desafíos pueden tener similitud al trabajo por proyectos, aunque no es exactamente lo mismo. El desafío el interactivo que vamos a encontrar, como veis, siempre va a ser este. Vamos a comenzar la aventura, nos van a situar, luego algo que tenga que hacer el alumnado y que además de eso que ha hecho investigue un poquito más, que luego escoja diferentes caminos, ya que de un tema, en este caso el método científico, podemos escoger diferentes subtemas que creen un producto y que luego todo esto es importante que se sepa que es a nivel grupal. Pero luego, una vez que ya se le ha dado forma y que se ha creado ese último producto, tenemos otros puntos que son el ver más allá, ya es individual y se le propone al alumnado especializarse en ese tema. Luego una evaluación y la meta, esto sería una autoevaluación y luego la meta que sería esa evaluación final. Como vemos, siempre vamos a tener una ficha del alumnado. En esa ficha del alumnado están desarrollados todos los puntos que os he enseñado yo ahora, además de enlaces a documentos importantes para poder desarrollar el desafío, como en este caso este. Como vemos, el alumnado y el profesorado vais a tener el desafío desarrollado
tanto en el interactivo para poder presentarlo en el aula, como luego estos pequeños documentos en los que va a venir detallado todo lo que tenéis que hacer. Los primeros 2 puntos, conocimientos previos y una explicación de cada uno de ellos. Trabajo en equipo, pensamiento crítico y aprendizaje significativo. Y todo ello va a venir detallado para saber qué es lo que hay que hacer en cada uno de los momentos, tanto para el profesorado como para el alumnado. Además, si no me equivoco, aquí abajo encontraremos la ficha del profesor, donde veremos el objetivo, la propuesta, qué voy a hacer, cómo lo voy a planificar, cómo lo voy a evaluar con diferentes documentos adjuntos para poder hacer una coevaluación, una evaluación KVL, una evaluación final, etcétera, como otros documentos anexos que pueden ser muy interesantes para trabajar con otros enlaces, etcétera. Pero además el profesorado va a encontrar también unos documentos asociados, que va a ser la guía para el profesor, que va a estar muy detallada con los objetivos, las competencias y todas las tareas que hay que desarrollar en todo el desafío, el mapa del desafío, que es parecido al que os he enseñado anteriormente, y la temporalización del desafío. En esta temporalización vamos a tener las sesiones organizadas por las fases del desafío, por la propuesta, es decir, por los recursos que se relacionen a esa fase del desafío, el tiempo y la forma de trabajo y de evaluación. Como veis, nos plantea un desafío, por ser redundante, los desafíos nos plantean una nueva forma de trabajar en nuestro aula, por ejemplo, en este caso el método científico o todo lo que esté desarrollado con las ciencias sociales, las ciencias naturales, biología, física y química, etc. Pero además del desafío, también tenemos los escape room. ¿Qué es esto de los escape room? Bueno, pues vamos a acceder a uno de ellos y los vemos en detalle. En todas las ciencias, al final de todas las asignaturas nos vamos a encontrar una secuencia didáctica que se llama escape room, la hipótesis de los simios en este caso. Los escape room tienen la siguiente estructura todos. Una introducción en el que se va a presentar el desafío y 3 capítulos diferentes, ¿vale? Este recurso es muy útil si lo que queremos es gamificar nuestro aula y siempre se recomienda hacerlo o al final de las asignaturas, es decir, a final de curso, podéis hacer el escape room para que el alumnado recopile todo lo aprendido durante todo el curso y lo sintetice, o incluso a principios del próximo curso para ver qué conocimientos previos nuestro alumnado, de dónde parte, para poder seguir construyendo aprendizaje. El profesorado se encontrará la guía didáctica, unas normas del juego, los recursos, que los tendremos aquí. Estos recursos van a ser siempre vídeos en el que el profesorado, además de los vídeos, tendrá documentos asociados que serán los enigmas. Todos estos enigmas serán documentos que el profesorado deberá descargar e imprimir para poder preparar el aula y trabajarlo con su alumnado. Como veis aquí te lo pone que son recursos imprimibles. Además también tendrá una guía del capítulo y un registro de actividad de la sesión de juego. También tendrán diferentes documentos para la autoevaluación y la evaluación del trabajo en equipo. Como bien decía, nos sirven tanto para iniciar el curso como para finalizar el curso de una manera divertida para el alumnado en el que no parezca que está haciendo un repaso de todo lo aprendido. Ahora que ya hemos visto los escape room de la rama de Ciencias Sociales y los desafíos, querría saber si hay alguna duda, pregunta, David. No, de momento no hay ni dudas ni preguntas. Genial. Gracias. Pues para terminar, antes de hacer un cierre de sesión, me gustaría contaros que todo lo que hemos visto, todos estos tipos de recursos, recursos por asignatura, recursos específicos de cada asignatura e incluso diferentes propuestas metodológicas, querría resaltar que el profesorado siempre va a tener un apartado de material docente. Ya lo habéis ido viendo a lo largo de todos los recursos que yo os he ido enseñando las fichas de profesor, donde teníais propuestas, objetivos y qué hacer durante, después y antes del visionado de cada uno de los recursos. Pero además, cuando añadimos una asignatura, que todavía no hemos hablado de ello, pero cuando añadimos una asignatura, el profesorado tendrá a su disposición tanto una programación de aula como un índice del curso.
La programación de aula será un documento de texto donde podrá encontrar toda la programación anual de esa asignatura, con los objetivos, estándares de aprendizaje, criterios de evaluación, etc. Al ser un documento de texto, nos va a venir muy bien por si queremos adaptarlo, modificarlo o utilizar solamente una parte de ello. Como podemos ver, es un documento muy completo, donde además vamos a ver los tipos de recursos que se hacen en cada una de las unidades asociados a esos objetivos y estándares de aprendizaje. No me deja hacer zoom, pero bueno, como vemos aquí tenemos contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y la unidad en cuestión. Además de esa programación de aula editable, el profesorado también podrá encontrar un índice del curso completo. Este índice no es muy detallado, pero sí que os va a dejar ver de manera consolidada cómo será una asignatura completa a través de Aula Planeta, en este caso primero de la ESO, lengua castellana y literatura. Todos los temas que se ven en ella y los subtemas que podremos encontrar en cada una de ellas. A modo de resumen, me gustaría volver a hacer un resumen general de todo. Tenemos recursos expositivos, actividades y recursos de evaluación que podremos trabajar de manera suelta en nuestro aula. Además, tendremos recursos específicos por cada materia, como en lengua y castellana, las diferentes dimensiones de la lengua, matemáticas y los problemas, la rama de ciencias como los laboratorios, experimentos y mapas, y lengua inglés o francés, que tendremos tanto pronunciación como gramática, como vocabulario, etc. Por otro lado, el profesorado siempre tendrá un entorno docente por el que moverse y ver todos esos recursos secuenciados y ordenados, que son las secuencias didácticas. Y por último, Aula Planeta ofrece propuestas metodológicas específicas para poder trabajar en nuestro aula de manera diferente a través de la propuesta INON o incluso a través de las interferencias, matemáticas aplicadas, desafíos y escape rooms. Volviendo a la presentación, a modo Un segundito, Laura. Sí. Voy a comentar una pregunta en voz alta, a aprovechar y responderla y hacer otro comentario. Y Genial. Nos preguntan ahora, si se carga una asignatura, ¿se elimina lo que se tiene previamente en el aula virtual? No. A la hora de añadir una asignatura, lo que se hace es, se crean nuevas secciones desde la última que ya tengamos creada. Es decir, si tenemos 5 secciones, pues a partir de la sexta se cargaría lo que es toda la asignatura. Y esto viene en relación con lo que quería comentar antes del cierre, y es que la propuesta que estamos recomendando en esta fase un poco de exploración de los recursos y propuestas de Aula Planeta es indagar desde las secuencias didácticas de cada asignatura para ver un poco qué recursos hay, cuál es la guía docente, cómo aplicarlos en el aula y echar un ojo en profundidad, porque aunque está la opción de añadirlos de forma individual, muchas veces se pierde parte del contexto. Exacto. Muchas gracias, David. Nada. Y nada, para terminar, hacer un pequeño resumen, además viene muy bien en relación a lo que acaba de aportar David, y es que aporta Aula Planeta en tu aula virtual. Aula Planeta aporta 2 tipos de contenidos diferenciados. Los contenidos curriculares, que van desde quinto hasta sexto de primaria, que son todos estos recursos individuales que hemos visto, que sirven para esa aproximación teórica, de ejercitación, de aplicación y de evaluación. Las secuencias didácticas y los cuadernos de aprendizaje, que es ese entorno del profesorado y del alumnado, además de las asignaturas completas donde poder añadir todo esto que hemos hablado. Y por otro lado, también tiene esa parte de recurso extracurricular, que sería a partir del banco de contenidos, que es ese entorno seguro de indagación y consulta de información. Por último, volver a recordaros que si os habéis perdido algún webinar o queréis volver a ver algún otro, nos sigáis en nuestro canal de YouTube, donde podréis encontrar todos los webinars que se han hecho, y seguiremos colgando las siguientes webinars que se vayan realizando a lo largo de todo este mes. Además, Aula Planeta os ofrece la ayuda que necesitáis en el momento que necesitéis. Para ello, hemos creado una serie de Google Sites en el que vais a encontrar tanto todos estos webinars y su calendario, como todos los recursos que Aula Planeta ha puesto a su disposición para que no tengáis ninguna duda sobre cómo usarlos. Además, si queréis resolver todas esas dudas de una manera más personificada, podéis participar en nuestro canal de Telegram, con el que pretendemos crear una comunidad de docentes de la Comunidad de Madrid, donde ya somos más de 200 profesores. Por último, os recomendamos que nos sigáis en nuestras redes sociales, como puede ser Twitter, Facebook e Instagram, para que de esta manera siempre estéis actualizados
con toda la información y novedades de Aula Planeta. Para poder terminar el webinar de hoy, simplemente pues me gustaría pediros que podáis responder a un breve cuestionario que podréis acceder escaneando este enlace del código QR o a través del enlace que os va a pasar mi compañero por el chat. Si tenéis alguna duda, también vuelvo a insistir en que podéis transmitirla a través del Telegram de Aula Planeta y si no, también a través del correo de aulaplaneta@planeta.es. Además, si en algún momento queréis que nosotros contactemos con vosotros para conseguir información más detallada o incluso hacer un plan de formación, mi compañero seguramente ya os haya mandado un enlace para poder rellenar un formulario y que de esta manera nos pongamos en contacto con vosotros. Sí, lo he puesto tanto al inicio del webinar como ahora al final otra vez. Genial, pues lo podéis encontrar ahí para que podáis mandarnos vuestros datos y nosotros contactar con vosotros y crear ese plan más personalizado. Así que nada, muchísimas gracias por participar. Espero que os haya sido útil este webinar y el contenido que hemos visto y nos vemos el jueves en el siguiente webinar, que si no me equivoco es el webinar de cómo preparar los exámenes con Aula Planeta. Eso es. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.